Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Cuando Gladys me llamó me habló sobre el evento y esto, me dijo que la charla era para un público bastante mixto, ¿no? Entonces, bueno, para algunas de las personas a lo mejor la charla es un poquito elemental y para otras de las personas la charla a lo mejor es un poquito complicada. Yo traté de llevarlo a un término medio, pero con este tema a veces es difícil. Les voy a presentar básicamente cómo se relacionan, ¿okay? La meteorología y la contaminación ambiental, específicamente la contaminación atmosférica, como esos dos temas, ¿okay? Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la meteorología? Bueno, la meteorología es simplemente el estudio de la atmósfera y sus fenómenos, ¿okay? Y es muy vieja. Hace más de 2500 años Aristóteles ya escribió un libro sobre meteorología. Pero realmente como ciencia comienza en el Renacimiento, 1400 y picote, 1500, 1600, cuando comenzaron los primeros instrumentos para medir la temperatura del aire, para medir cuánta agua caía, etcétera, etcétera. Entre los fenómenos de la atmósfera se llaman meteoros, ¿ok? Y entonces, bueno, en la atmósfera hay hidrometeoros, como las nubes, la lluvia, hay electrometeoros, que son los rayos y los relámpagos, hay fotometeoros, los arcoíris, los halos que se ven alrededor del Sol y la Luna, etcétera, etcétera. Hay litometeoros, las tormentas de polvo, los aerosoles en el aire, y es importante no confundir a los meteoros con los meteoritos, ¿ok? Esa es una confusión común. Meteoritos son restos de, en general, rocas, vamos a usar una palabra genérica, que llegan a la atmósfera del espacio exterior, ¿ok? También es importante, es meteoro, no metereo. O sea, me imagino que todo el mundo ha visto la comiquita del muchacho que maneja el carro, meteoro, ¿ok? Entonces, cuando vayan a escribirlo, piensen en el muchachito que es conductor de carros, es meteoro, no metereo. Ok, ¿qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera es una mezcla de gases que rodea a cualquier objeto celeste que tenga una fuerza de gravedad suficiente para retenerla. La Luna no tiene atmósfera. ¿Okay? Su masa es demasiado pequeña para que la gravedad que ejerce pueda mantener alrededor de ese cuerpo átomos gaseosos, ¿okay? O moléculas gaseosas. Entonces, cuerpos muy pequeños no tienen atmósfera porque la gravedad no es suficiente para retenerla. Cualquier otro cuerpo celeste con gravedad suficiente tiene una envoltura gaseosa y esa envoltura gaseosa es atmósfera, ¿okay? Específicamente la atmósfera nuestra, la atmósfera terrestre, ¿qué mezcla de gases es esa? ¿Ok? Entonces, bueno, la mezcla de gases que nosotros respiramos, ¿verdad? El aire que nosotros respiraríamos si estuviera seco y limpio, tiene una composición, por lo menos en los primeros kilómetros de espesor, en los primeros 70, 80 kilómetros de altitud, una composición bastante uniforme. Imagínense que tienen un recipiente que tiene 1 litro de volumen, ¿ok? De ese volumen de 1 litro, el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y queda menos de un 1% para otro montón de gases distintos, ¿ok? Pero el aire no está nunca ni seco ni limpio. El aire no está nunca ni seco ni limpio, ¿ok? Hay, digamos, otros dos componentes fundamentales. Uno es el vapor de agua, y el vapor de agua es variable. ¿Por qué es variable? Porque el agua está dentro del ciclo hidrológico. Entonces, dentro de la atmósfera, a veces está en forma de vapor, pero cuando se condensa y forma gotitas de agua, y luego esas gotitas de agua se hacen lo suficientemente pesadas y caen como lluvia, entonces ya no está en la atmósfera, ahora está en el suelo, en los lagos, en etcétera, de donde a veces se evapora y entonces regresa a la atmósfera. Entonces el agua en particular está siempre dentro del ciclo hidrológico, moviéndose dentro del ciclo, y a veces está en la atmósfera en forma de vapor
y a veces no. Entonces, por eso es que ese es un componente variable, hasta como máximo hasta en un 4% en volumen. Y lo otro, el aire no está nunca limpio porque de manera natural en el aire hay aerosoles, hay partículas sólidas en suspensión. Pero además, ¿verdad?, hay otros gases que están presentes en cantidades todavía más pequeñas que esta. Realmente son trazas, pero esos gases tienen efectos muy importantes, tanto físicos como sobre la salud, sea de los animales, incluyendo a los animales en el hombre, o sobre las plantas, ¿ok? Ahora, por el otro lado, eso es en cuanto a la meteorología. Por el lado de la contaminación, ¿qué es la contaminación? Bueno, una definición simple es que en la atmósfera, en el aire, haya materiales o formas de energía, ¿ok?, que puedan implicar un riesgo, un daño o una molestia grave, ¿verdad?, para las personas o para los bienes de cualquier naturaleza. Pueden atacar materiales, pueden reducir la visibilidad. Fíjense que esta es una foto del mismo lugar, ¿ok? Fíjense todo en un día claro, cuánto se ve. Esto no son nubes, esto es un episodio de contaminación. Cuando hay episodios graves de contaminación atmosférica, la visibilidad se puede reducir a menos de 1 kilómetro de distancia. Es lo mismo que si estuviéramos en medio de una niebla profunda. Ahora, las sustancias que contaminan, es decir, que son dañinas, sea para la salud, sea porque afectan a los materiales, sea porque disminuyen la visibilidad, pueden ser tanto gases como aerosoles, es decir, partículas sólidas. Y pueden ser de origen natural, como los volcanes, como la espuma en el mar, como el suelo, ¿verdad?, cuando el viento sopla y levanta partículas de suelo, o pueden ser artificiales. De nuevo, hay gases artificiales, por ejemplo, gases como los clorofluorocarbonados no existen de manera natural. Gases como el metano existen de manera natural y se generan también por actividades humanas. Aerosoles, los aerosoles extremadamente pequeños son casi todos de origen antrópico. ¿Okay? Los aerosoles naturales normalmente son pequeñitos, pero no tan extremadamente pequeñitos. Entonces, esos aerosoles tan pequeñitos que provienen generalmente de humos, de industrias y ese tipo de cosas, pueden entrar en los pulmones, ¿okay?, y alojarse directamente en los bronquios. Entonces, bueno, la mayoría de los artificiales, obviamente, son sustancias que generan procesos industriales, los vehículos, la quema de combustibles fósiles, y en líneas generales los aerosoles los lava la lluvia. Los aerosoles más grandes, si se emitieron hoy en la tarde llueve, hoy en la tarde ya no están en la atmósfera, ¿ok? Si tarda 3 o 4 días en llover, bueno, tardarán 3 o 4 días en lavarse. En algunos casos, aerosoles muy grandes se depositan en seco ellos solos, sin la lluvia. Pero con los aerosoles muy chiquitos, aunque llueva, ellos pueden permanecer en la atmósfera hasta varias semanas, ¿ok?, causando molestias, reduciendo visibilidad, afectando a personas con condición, digamos, de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Ahora, las fuentes que generan contaminantes, como ya les digo, pueden ser artificiales o naturales. En las naturales está la erosión, todo lo que tiene que ver con el arrastre del viento de partículas sólidas. Cuando el viento arrastra tierra, santo y bueno, ¿ok? Pero, por ejemplo, imagínense toda la suciedad que hay en las calles de la ciudad. Imagínense que llueve, se forma aquel barrial donde hay mezcla de gasolina, excrementos de perro, excrementos de persona, cualquier cantidad de cosas. Y ese barrio se seca y luego viene el viento y lo levanta y uno lo respira, ¿ok? Están, bueno, los incendios forestales, está la actividad volcánica
Y las fuentes artificiales normalmente se subdividen en fijas y móviles. Móviles evidentemente son todos los medios de transporte. Y fíjense que en ambos casos, sean naturales o sean artificiales, digamos, las sustancias contaminantes más comunes están asociadas a compuestos donde hay azufre, están asociadas a compuestos donde hay nitrógenos, mezclas de nitrógenos con oxígenos y mezclas de azufre con oxígeno, es decir, a óxidos sulfúricos, a óxidos nítricos. Hay hidrocarburos que no se queman completamente, hay lo que se llaman los compuestos orgánicos volátiles, que tienden a ser bastante cancerígenos. Bueno, hay toda, pero en líneas generales son los más peligrosos los que están asociados a azufre, a las combinaciones nitrógeno-oxígeno y a las combinaciones carbono-oxígeno. ¿Okay? Ahora, ya vimos alguito, meteorología, estudia cómo se mueve la atmósfera es la mezcla de gases, ya sabemos cuáles son los gases. Contaminación del aire es la presencia de sustancias que puedan hacer daño. ¿Cómo se mezcla eso? Bueno, sucede que evidentemente si las sustancias que contaminan, que hacen daño en el aire son a su vez o gases o aerosoles suspendidos en el aire, pues una vez que están en la atmósfera y forman parte de la composición del aire no seco y no limpio, se mueven según las leyes que gobiernan a todo el comportamiento atmosférico, el comportamiento en la parte radiativa, el comportamiento en la parte dinámica, el comportamiento en la parte termodinámica. ¿Okay? Los aerosoles, por ejemplo, tienen un papel fundamental en la radiación, tienen un papel fundamental porque son los núcleos de condensación. Si no hubiera aerosoles de manera natural en la atmósfera, el vapor de agua no se pudiera condensar. Para que se forme una gotita de nube se requiere un núcleo de condensación. Y un núcleo de condensación es uno de los aerosoles que andan por allí. Eso por un lado. Entre las muchas características del comportamiento atmosférico, ¿verdad? Hay tres que son fundamentales para entenderlo de cómo se mueven los contaminantes en el aire. Uno es una característica que se llama la estabilidad del aire. Otra es la ocurrencia de una situación que se llaman inversiones de temperatura y otra obviamente es el viento. ¿Okay? Por ejemplo, en Caracas tenemos la suerte de que pocas veces se producen y es poco probable que se produzcan eventos severos de contaminación como los que se producen en Ciudad de México o en Londres o en Santiago de Chile, porque Caracas es un valle orientado este-oeste y la dirección predominante del viento alisio en este caso, es este-oeste. Entonces Caracas goza de una ventilación natural, ¿ok? Entonces podemos tener episodios graves de contaminación, pero digamos, al llegar al smog y a esos niveles terribles en que se llega en Sao Paulo, en Ciudad de México, es poco probable porque gracias a Dios tenemos un canal de ventilación natural. Algunos de los gases y aerosoles, ¿verdad? Especialmente los que tienen compuestos de azufre y nitrógeno, generan lluvia ácida. Algunos de los gases contaminantes, especialmente los que tienen compuestos con cloro, afectan a la capa de ozono, que está allá arriba a unos 25 kilómetros de altitud. ¿Ok? Recuerden que el punto más alto de la superficie terrestre, la cima del Everest, lo que tiene son más o menos 8 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que está bastante arriba. Y finalmente, los llamados gases de efecto invernadero, la inmensa mayoría de los gases de efecto invernadero no son gases contaminantes, en el sentido de que no hacen daño a la salud, no hacen daño a los ecosistemas directamente, son gases bastante estables, pero son la causa principal del cambio climático. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en una parte un poquito más antipática, que es precisamente
explicarles algo sobre lo de la estabilidad atmosférica y sobre lo de las inversiones de temperatura y cómo eso condiciona, ¿ok?, si vamos o no vamos a tener episodios de contaminación severos. El aire, ¿verdad?, entre sus muchas propiedades, tiene una que se llama estabilidad. La estabilidad es esa propiedad que describe a la tendencia del aire a moverse verticalmente, ¿ok? No a soplar horizontalmente, que eso es el viento, sino a moverse verticalmente. Y, digamos, los movimientos verticales del aire tienen dos causas fundamentales. Es un ascenso forzado porque hay un obstáculo que lo obliga a subir, verbigracia una montaña, ¿verdad? Esta es la montaña, viene el viento, obviamente ya no la puede atravesar, sino que sube. Y la otra característica, la otra manera de que el aire sube en la vertical es por flotabilidad. Y la flotabilidad está relacionada con la temperatura. ¿Qué sucede? Si yo les pregunto quién calienta al aire, ¿qué me dirían ustedes? El sol, ¿verdad? Es lo que piensa todo el mundo, pero no. El sol calienta a los sólidos. El sol calienta a los líquidos, al mar, a un río, al agua, un charquito. Pero el sol no calienta la atmósfera, el sol no calienta el aire. La energía del sol pasa por la atmósfera como si la atmósfera no estuviera ahí. La atmósfera es transparente a la mayor parte del tipo de radiación electromagnética que nos llega del sol, que está en el rango del visible. Entonces, al aire no lo calienta el sol. El sol calienta la superficie, sea sólida, sea líquida, y luego la superficie le transmite al aire ese calor. Entonces, al aire lo calientan las superficies. Entonces, imagínense, vamos a pensarlo en pequeño, imagínense el techo de este edificio. El techo de este edificio debe ser negro por la impermeabilización, ¿verdad? Entonces, es negro, absorbe bastante energía, él se calienta bastante. Los árboles, ¿verdad?, del jardín, no se calientan tanto. Entonces, digamos a mediodía, el techo a lo mejor está a 50, 60 grados de temperatura. Si lo tocan, capaz que se queman. Mientras que si tocan una hojita, la hojita no les va a quemar la mano, ¿verdad? Entonces, el aire que se está calentando sobre el techo está recibiendo mucho más calor que el aire que se está calentando sobre la hojita. ¿Ok? Y así como lo ven a escala chiquitica pensando en el techo del edificio, véanlo a escala meso. Piensen en todo el aire completo sobre Caracas y el aire completo sobre el Ávila. Véanlo a escala macro. Piensen en el aire sobre los continentes, la tierra en general, se calienta mucho más que el mar de día. Entonces, el aire en general sobre los continentes está más caliente y es que el aire sobre el mar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, ¿verdad?, en las zonas que están diferencialmente más calientes que las otras, el aire se calienta más y tiende a subir, ¿ok? Tiende a ser más flotable. Y bueno, llega un momento en que, digamos, esa burbujita de aire, que puede ser tan pequeña, ¿verdad?, como el techo del edificio, o puede ser más o menos mediana, como el tamaño completo, ¿verdad?, la burbuja de aire sobre Caracas en relación con la burbuja de aire sobre el Ávila, o la burbuja de aire sobre Sudamérica en comparación, es una burbujota, ¿no?, con la comparación del aire sobre el Atlántico, ¿no? Entonces, se libera y esa burbuja, una vez que está liberado, se llama una térmica. Ustedes están cansados de ver térmicas, aunque no se hayan dado cuenta, ¿ok? El aire caliente es más flotable, como el de los globos, y ustedes están cansados de ver zamuros volando en el cielo. Y se dan cuenta que los zamuros hacen esto y van haciendo como una espiral cada vez más alta. ¿Ok? Los zamuros están aprovechando una térmica. ¿Ok? Esa burbuja de aire está subiendo ella sola. Entonces ellos se meten en esa burbuja de aire y están subiendo ellos solos. Por eso es que simplemente planean, no tienen que volar.
Es lo mismo que hacen la gente de los parapentes. La gente de los parapentes se tira y aprovecha las térmicas. La gente de los parapentes sabe muchísima micrometeorología. Porque si los agarra, en vez de agarrarlos la térmica, los agarra la corriente descendente de aire frío, se matan. ¿Ok? Entonces, la flotabilidad del aire, la estabilidad del aire es importante. Cuando yo tengo aire inestable, aire en el que se están produciendo térmicas, hay mucha mezcla vertical. Por el contrario, hay otros momentos en que el aire está estable, casi que no hay mezcla vertical, ¿ok? Ok. Ya tenemos nuestra burbuja que empezó a subir, pero a medida que sube se va enfriando, ¿ok? Cuanto más arriba voy, más frío hace, sí, en principio eso lo sabe hasta el gato. Ahora, el aire que está alrededor, ¿verdad? No el de la térmica, no el de la burbuja, el aire que está alrededor, también, cuanto más arriba voy, más frío está. Simplemente porque si quien le da calor es la superficie, ¿verdad? El aire que está a 1 kilómetro sobre la superficie tiene que estar más frío que el aire que está a 300 metros sobre la superficie. Pero entonces sucede que las burbujas que suben se están enfriando por un proceso físico, que es un enfriamiento adiabático. Y la rata a la que se enfrían es una, y se llama gradiente adiabático. Mientras que el aire aquí que no se mueve, simplemente que está más frío arriba porque está más lejos de la fuente de calor, tiene otra rata de enfriamiento distinto, que se llama gradiente altotérmico. ¿Okay? Entonces, el aire se puede enfriar por dos motivos distintos, simplemente porque está más lejos de la fuente de calor o porque hay un proceso dinámico, porque la burbuja está subiendo y se enfría adiabáticamente. Y la estabilidad, esa capacidad de moverse en la vertical, depende de esa relación entre a qué rata se está enfriando la burbuja y a qué rata se está enfriando el aire ambiente. Depende de la relación entre el gradiente adiabático y el gradiente altotérmico. Si el aire aquí se está enfriando más rápido que la burbuja siempre va a estar más caliente que el aire, ¿no? Es decir, siempre va a tener más flotabilidad, es decir, que va a seguir subiendo. Imagínense esta situación. Por alguna razón, este pedacito de la superficie se calentó más. Y entonces allí se formó una térmica. ¿Ok? Entonces, cuando llega a esta altura, ella está más caliente que el aire ambiente. Llega a esta altura y sigue más caliente que el aire ambiente. Llega a esta altura y sigue más caliente que el aire ambiente. O sea, ella sigue teniendo flotabilidad, ella puede seguir subiendo. ¿Ok? Y si tenía contaminantes, ¿verdad? Los contaminantes ahora se están, digamos, diluyendo, por decirlo de alguna manera, en todo este espesor de atmósfera. ¿Por qué? Porque el aire se está enfriando más rápido que la burbuja, el altotérmico era mayor que el adiabático. Perdón, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, cuando llegan aquí, en vez de la burbuja estuviera a 6 grados? La burbuja en ese caso estaría más fría que el aire ambiente. Por alguna razón, la burbuja se enfrió más rápido. En ese caso, no se puede quedar ahí. Cuando se da ese caso, la burbuja no solo sigue subiendo, tiene que empezar a bajar. Tiene que empezar a bajar hasta que llega a una zona del aire que está a su misma temperatura. ¿Ok? Entonces, las condiciones de enfriamiento relativo del aire y de las burbujas, ¿ok?, son los que determinan la estabilidad. Si las dos cosas, si el aire y la burbuja se están enfriando a la misma rata, la condición es estable, ¿ok? Y es el límite entre las condiciones estables e inestables, ¿ok? Las condiciones neutras tienden a ocurrir en días en que hay mucho viento o en días muy nublados. Las condiciones estables tienden a ocurrir de noche, sea una noche despejadas o noches nubladas. Las noches tienden a ser más estables. O días nublados pero con viento débil.
Mientras que las condiciones inestables, bueno, se dan en los días soleados y también con viento débil. Si el viento es fuerte, tiende a, digamos, a neutralizar la atmósfera. Ahora, no, perdón, ya pues. Ok. La otra condición atmosférica que les dije que era importante son las inversiones de temperatura. Lo normal, ¿verdad? Simplemente porque, como ya les dije, quien calienta el aire es la superficie, en los primeros 10, 12 kilómetros de espesor atmosférico, la condición normal es que a medida que yo me alejo de mi fuente de calor, que es la superficie, el aire está cada vez más frío. En otras palabras, la temperatura disminuye con la altura. ¿Ok? Después, en el resto de la atmósfera profunda pasan otras cosas que ahorita no les interesan. Pero en ocasiones, por diferentes motivos, en los cuales tampoco vamos a entrar ahorita, pasa lo contrario. Pasa que cuanto más arriba voy, más calor hace. Es decir, hay una inversión de temperatura. Y, digamos, esto es lo que se llama, esta profundidad de atmósfera es lo que se llama la capa de inversión. Una inversión de temperatura es de manera natural una capa estable, porque cualquier burbuja que esté tratando de llegar a ella va a estar siempre más fría, porque el aire se está calentando, el aire alrededor se está calentando, está más caliente siempre que ella. Entonces, como ella está más fría, no puede seguir subiendo, tiene que bajar. Entonces, una capa de inversión de temperatura es siempre una capa estable, funciona como la tapa de una olla, no deja subir al aire. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las ciudades, de noche especialmente, ¿verdad? Las ciudades están más calientes que los alrededores. Pero de noche, normalmente, se producen inversiones de temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Este aire está más caliente, o sea que él tiende a subir. A medida que sube, se enfría y forma una circulación, ¿verdad? De manera que si la ciudad tiene zonas industriales alrededor, de noche, la brisa de campo tiende a traerse los contaminantes de la zona industrial a la ciudad. Entonces, normalmente, de noche las ciudades tienen una carga mayor de contaminantes. Las inversiones, esa capa de donde se invierte el comportamiento de la temperatura y en vez de disminuir con la altura, aumenta con la altura, pueden ocurrir a diferentes distancias, ¿verdad? La inversión puede empezar en el suelo, como vimos en el ejemplo anterior, pero puedo tener una situación de estas. Tengo mi comportamiento normal, la temperatura disminuye con la altura, de repente encuentro una capa de inversión donde la temperatura sube con la altura y luego se devuelve a su condición normal, ¿verdad? Entonces, en días inestables, en días en que la condición del aire es inestable, donde no hay capa de inversión en ningún lugar del espesor atmosférico, esta capa de mezcla puede tener 2 kilómetros y medio de espesor. Entonces, en los días inestables, los contaminantes se dispersan en un espesor de atmósfera bastante alto. En cambio, en los días que hay inversión de temperatura, que me funciona como una capa estable, como una olla, por aquí abajo las térmicas tratan de subir, pero llegan y se consiguen con esta tapa y ahí se acaba la mezcla. Entonces, esto puede tener, de noche normalmente, esto no tiene más allá de 400, 500 metros de espesor. Entonces, imagínense una misma cantidad de contaminantes disueltos o difundidos en 2 kilómetros y medio de espesor o difundidos en 500 metros de espesor, ¿no?
la proporción relativa de contaminantes es muchísimo más alta en el último caso. Entonces, generalmente en las mañanas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Durante las noches la inversión empieza en superficie. Y yo lo que estoy viendo arriba, ¿lo ven? Esta foto está tomada aquí desde el INAME. Entonces, uno lo que está viendo es el tope de la capa de inversión. La inversión empieza en el suelo y fíjense, llega más o menos hasta la cota 1000, un poquito más arriba. Caracas está a 900 metros, o sea, ¿qué espesor tiene esta capa de inversión? 150, 200 metros. Bueno, fíjense, si a lo largo del día, ¿verdad? Cuando tengo inversión temprano en la mañana, ahí está la capa que no puede mezclarse. En la medida en que la inversión va subiendo, a medida que aumenta la mañana, puede empezar la mezcla hacia abajo. Durante el día ya tengo mezcla profunda. Si la condición es neutra, puede subir o bajar. Ahí empiezan a jugar condiciones propias del contaminante. Y cuando tengo inversión desde la superficie, ¿qué puede pasar? Cuando tengo chimeneas altas, muy bueno, porque esta es la capa estable, o sea, este humo no puede bajar, se va hacia arriba, maravilloso. Pero lo que está por debajo, los carros, los pequeños incendios, las quemas de basura, etcétera, etcétera, se consiguen con la tapa, o sea que ellos se quedan todos encerraditos aquí. Entonces, esta condición es buena cuando uno considera chimeneas altas, pero terrible cuando considera fuentes móviles. Como ya le dijimos, esta serie de contaminantes que forman compuestos con azufre y con nitrógeno tienden a producir compuestos ácidos y como ellos son, en tanto que aerosoles, los núcleos de condensación, la lluvia que producen es lluvia ácida y la lluvia ácida tiene efectos nefastos en los cuerpos acuáticos, en los lagos, en los ríos, en los bosques, etcétera. Ya incluso Venezuela ya entra dentro del grupo de lugares del mundo donde comienzan a notarse los efectos de la lluvia ácida. Y cuando hablamos de la capa de ozono, el ozono, de nuevo, aquí abajo, cuando nosotros lo tenemos que respirar, es un contaminante terrible. El ozono es peligroso, lo usamos, ¿verdad?, en los ozonificadores para limpiar el agua, para matar gérmenes, virus, bacterias. Pero cuando está allá arriba, a los 25 kilómetros de altura, en la capa de ozono, es una maravilla, porque el ozono absorbe la radiación ultravioleta del sol. La capa de ozono es una de las defensas del planeta contra las radiaciones peligrosas. Entonces, aquí abajo es un contaminante, allá arriba es una maravilla. Los compuestos clorados, ¿ok?, los clorofluorocarbonos son gases muy estables abajo, pero cuando llegan arriba, a los 12, 14, 15 kilómetros de altura, la poca radiación ultravioleta que queda es capaz de descomponer ese compuesto y libera el cloro. Y una molécula de cloro puede destruir 100.000 moléculas de ozono. O sea, un átomo de cloro puede destruir 100.000 moléculas de ozono antes de que alguna reacción química lo vuelva a fijar. Y ese, bueno, es el grave problema del agujero de la capa de ozono, ¿ok? Entonces, la contaminación tiene problemas, induce efectos atmosféricos a escala global. Hasta hace pocos años solo se presentaba en la Antártida, hace unos 4 años ya se comenzó a ver por primera vez el agujero de la capa de ozono en el Ártico. Y bueno, no vamos a hablar sobre cambio climático porque, como les dije, los gases de efecto invernadero no son contaminantes. Entonces, bueno, una pequeña reflexión.